Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, ¿verdad? Preguntando alguna duda, alguna cuestión, alguna inquietud, algo que aclarar. Buenos días, profe. Tengo Buenos una días, pregunta. díganos. Sí, a mí me quedó, bueno, no me quedó tan claro lo que Ujú. sucede en la banda de altas frecuencias para lo que vimos ayer de la Del, base común. del básico. Sí, Sí, perdón, diga. solo se obtiene se concluye que tiene un ancho de banda, es lo único que sucede. Sí, sí, es lo único que sucede. ¿Por qué? Porque, a ver, déjeme borrar aquí, porque si usted se fija en la configuración, bueno, no lo hemos visto, pero ahorita que veamos la práctica, voy a hacer un comentario relacionado con eso. Y ahora sí que aparentemente se demuestra, ¿eh? Pero ahorita lo que yo le puedo decir es que en la configuración que nosotros tenemos del emisor común, estoy yéndome hacia ella, ¿eh? Hay un efecto, a ver, hay un efecto capacitivo aquí, espérenme, aquí está. Esta capacidad CMU, ¿verdad? Yo le puedo adelantar que lo que está produciendo, aparte de la retro, trae como consecuencia que afecte la respuesta en frecuencia. Sí, nosotros ahorita ya vimos el método aplicando el teorema de Miller para hacer el análisis. O sea, el objetivo, como lo vimos ahorita, es, tenemos este efecto, esta capacidad, este elemento que nos produce esa retroalimentación. Y nosotros lo que queremos no es ver el efecto, sino queremos resolver el circuito. Y buscamos una alternativa de solución de este circuito. Y entonces esa alternativa de solución fue precisamente la aplicación del teorema de Miller. Este fue el tema. Aquí está. Aquí está la aplicación del teorema de Miller. Y como resultado de la simplificación del circuito, porque aquí otra vez lo volvemos a tener, aplicamos Miller y resolvimos el circuito. Punto. Ahora, ¿cuál es el efecto de esta capacidad semi? No lo hemos visto, pero se ve en los resultados que hemos obtenido cuando hacemos el análisis, ya sea teórico o práctico. El efecto que produce C1, aparte de la retroalimentación, y que les dije, eso es bueno, ¿verdad? El que haya retroalimentación porque se mejoran nuestras características, pero siempre lo que se mejora en un aspecto, en otro aspecto, pues deteriora, y en este caso perjudica el ancho de banda. En este caso, nosotros ya tenemos una idea teóricamente de que la respuesta, ¿verdad? Debido a ese CMU es esta. Ahí está el valor 1.22, ¿verdad? Aplicando el teorema de Miller, lo resolvimos, aquí está, ¿verdad? Y nos dio una respuesta de 1.22. Si nosotros imaginamos que esa capacidad no existe ahora, como en el caso del amplificador que vimos ayer, que viene siendo el base común, ¿dónde está? El base común, aquí está, ¿sí? Llegamos a obtener que como en el circuito equivalente no hay ningún efecto capacitivo y estamos viendo solamente la respuesta en frecuencia, nosotros vamos a interpretar y lo podemos calcular, ¿verdad? De que el ancho de banda va a aumentar. ¿Por qué? Porque no está el efecto de CMU. Y si es en el base común, entonces nosotros decimos, si esta es la respuesta, por ejemplo, del amplificador emisor común, entonces esta va a ser la respuesta de mi amplificador base común, o sea que tiene un mayor ancho de banda. ¿Por qué? Porque no existe esa capacidad. Platicadito, platicadito. Y ahorita en la práctica hay una demostración en donde se ve cuál es el efecto. Y lo digo de una vez, si me voy a la práctica, no importa porque lo tenemos que comentar. Si me voy a la práctica, aquí dice en el inciso B, calcular la frecuencia de corte en altas para este circuito. O sea, ¿cuál circuito? Es para el emisor común, para mire. A este circuito, dice el inciso, le van a conectar entre base y colector un capacitor de 1000 picofarad. Es lo que dice el inciso, mire. Para ese circuito, cuando se conecta externamente un capacitor C externo entre colector y base de 1000 picofarad. Y teóricamente, si usted lo hace,
aunque les voy a decir, esto no lo vamos a hacer en el laboratorio, pero teóricamente si ustedes lo hacen, van a encontrar que si este es el ancho de banda, por ejemplo, del amplificador que vamos a medir en la práctica, cuando le conectamos externamente un capacitor de 1000 picofarad entre colector y base, el ancho de banda va a ser este, miren. O sea, reduce, este es el ancho de banda original, pero cuando le metemos ese capacitor externo, este es el ancho de banda, más o menos es el mismo, ¿no? El ancho de banda o cuando le aplicamos ese capacitor externo. ¿Qué implica? Que disminuye el ancho de banda, pero aumenta la ganancia, siempre. Pierdo ancho de banda, pero aumento ganancia. Fue muy larga la respuesta, pero quedó más o menos la idea. Sí, profe, sí quedó la idea, gracias. ¿Sí? Ahora, a ustedes les toca de una forma, yo sé bien que no es la única materia, pero en sus momentitos así, échenle números y verán cómo sí se encuentra esa gran diferencia. ¿Sí? Bien. Entonces, queda claro. Sí, profe, queda claro. Ok. ¿Algún otro comentario que quede más o menos también claro, pero para que ustedes lo finiquiten echándole cálculos? Y miren, y en ese sentido de las prácticas, hay algo que también quiero comentarles a propósito. Miren, yo tengo, por ejemplo, este circuito que está aquí, este. Y si yo les digo, jóvenes, aquí hay, no sé, 5 volts, y por aquí les digo, y aquí fluyen 10 miliamperes, ¿verdad? Y de aquí a tierra hay 7 volts. Estoy inventando todo esto, ¿verdad? Ahorita lo estoy inventando, pero es un ejemplo. Si les estoy dando, por ejemplo, estos datos en las fotografías, entonces eso implica que con estos datos yo puedo irme un poco más allá. Es decir, en la práctica, ¿sí? Nosotros, en la que acaba de pasar, medimos el voltaje en la resistencia de colector, medimos el voltaje colector-emisor y medimos el voltaje en la resistencia de emisor, por ejemplo. ¿Sí? Y les dije, por aquí fue una corriente y de colector de tal valor. Y ya está, así está todo. Y entonces, bueno, pues yo llego y empiezo a llenar mis tablitas con base a las fotografías que me están dando estos valores. Pero la práctica, nada más estoy hablando de esto, porque en general hay mucha información que se da con respecto a las fotografías. Pero nada más les digo esto. Fíjense, por ejemplo, yo aquí estoy viendo de que efectivamente muchas veces me dicen que la corriente de colector es aproximadamente la corriente de emisor. Entonces, para darme una idea de esa consideración que dicen que son aproximadamente iguales, yo tengo medido los voltajes, ¿no? Y tengo el valor de las resistencias. Entonces aquí, aunque no está en el formato de la práctica, yo calculo adicionalmente, a ver, la corriente en la resistencia de colector es el voltaje entre la resistencia de colector sobre la resistencia de colector. Y efectivamente me doy cuenta que es aproximadamente la corriente de colector. Y lo mismo hago ahora para medir esto y me doy cuenta de que aproximadamente es la misma corriente. Me doy cuenta de qué quiere decir esa aproximación. A lo mejor esa aproximación yo consideré 10 miliamperes, ¿sí? Que es la que fluye aquí en la resistencia del colector, y a lo mejor es 9.9 miliamperes la que está fluyendo en el emisor, y por eso dicen que son aproximadamente iguales. A lo que voy, jóvenes, es a que ustedes vean el circuito, vean las fotografías, vean lo que se les da, y vayan por favor un poquito más allá. Más allá, eso que están haciendo ahorita sobre el papel, el día de mañana, cuando ya estén en el laboratorio, pueden llegar a aclarar ese tipo de dudas en los tiempos libres para jugar, para actualizarme en las mediciones, no que me digan, sino que yo mismo las compruebe. Entonces, esto viene a colación, ¿verdad? Por la pregunta que hizo su compañero, y está bien. Preguntan y con palabrería ya le dije la respuesta. A ver, ahora yo lo quiero comprobar. Es a lo que me refiero. ¿Sí? Ahorita hemos resuelto un problema de un solo tipo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ya que tengo todos los datos, todo lo que tengo ahorita en la solución, que fue el problema que resolvimos, ahora con esos datos yo me pongo a analizar, a ver, ¿cómo calculo si el voltaje me dice que teóricamente es esto? ¿Sí?
¿sí? O sea, prácticamente me dicen que esto vale 5 volts y yo tengo los valores de las resistencias y tengo el valor de la fuente. A ver, si aquí dice usted que en la fotografía me está marcando 5 volts, yo lo quiero comprobar. Y entonces voy a comprobarlo y efectivamente va a ser a lo mejor 4.99, pero no 5. ¿Me explico? Que vayan más allá ustedes, que con la aplicación de la ley de Ohm la extiendan para que todos los voltajes que se están dando, o las corrientes o las características que se estén dando, pueda yo comprobarlas. ¿Sí? En eso consisten las prácticas para que quede todo esto un poco más completo. ¿Sí? Y todo esto queda en color rojo para ustedes, para que cuando yo regrese a mi laboratorio, ¿verdad? Órale, o lo simule, así de simple. Pero no, yo quiero ver la práctica. Bueno, pues entonces todo esto lo guardo y lo dejo ahí para como un pendiente, pero no de todo el curso, sino de lo que a mí me surgió con base a lo que fui más allá de lo que me dijeron. Ese es el objetivo. ¿Y por qué no lo digo desde un principio? Bueno, porque ya estoy viendo cómo se están dando los resultados y no están en algunos de ustedes funcionando como debe de ser en equipo. Por ejemplo, de una vez, hay una práctica, la práctica anterior, en donde aquí están las tablitas y el equipo primeramente entregó tarde y llenó las tablitas, ¿sí? Las teóricas y las prácticas y todo lo demás. No me puso encabezado, no sé de quién son, nada más por el correo que me envió pude darme cuenta, ¿verdad?, de quiénes son los que faltaban, porque fueron los últimos, y yo interpreté que eran esas personas las que faltaban y son las que les asenté esa calificación. Pero no pusieron conclusiones, no pusieron ni en las tablas de qué se trata, pero uno ya está encarrilado, pues tantas veces que ha repetido lo mismo con las prácticas de los demás compañeros, que ya uno ve sus resultados. Y entonces ahí dice, son 6 personas las que integran el equipo. Y de las 6 personas, nadie tuvo la atención para quien entregó esta práctica, decir, oye, yo hago esta parte introductoria, oye, yo le pongo aquí los nombres a las tablas, oye, yo pongo las conclusiones a nombre de todos, ¿no? No, sino que son 6 personas en donde yo me pregunto, ¿revisaron su práctica? ¿Leyeron lo que entregó el compañero o lo que hizo la compañera? Porque es un equipo. No, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo que hay equipos, la gran mayoría de 6, pues que cuando menos se tome la molestia de leer lo que entrega el compañero o compañera X, ¿no? Y no los dejen solos, no los dejen solos. Ese es desde el punto de vista de equipo. Otro detalle, y esto me parece muy interesante porque es un compañero, es un equipo que está trabajando muy bien, pero hay ahí un detalle fino en cuanto al famoso delta de T. Nosotros hemos dicho que el incremento de temperatura, ¿verdad? Es de 25 grados centígrados. Es decir, que para llegar a esto, a decir que es de 25 grados centígrados, nosotros lo que restamos son 50 grados centígrados menos 25 grados centígrados. O sea, que el incremento de temperatura es de 25, pero sobre la temperatura ambiente. ¿Sí? Si nosotros estamos haciendo la cuenta, así lo hemos escrito, delta de T es igual a 50 grados centígrados menos 25 grados centígrados, y esto es igual a 25 grados centígrados, entonces interpretamos que el incremento es de 25 grados centígrados sobre la temperatura ambiente de 25, para que se incrementen otros 25. El equipo lo que dijo fue, bueno, delta de T es igual a 75 grados centígrados menos 25 grados centígrados, y esto es igual a 50. Entonces, cuando usted hizo los cálculos a 50 grados centígrados, dijo que iba a incrementar 20 sobre 25, iba a incrementar 50 más para que sean 75. Y obviamente, pues de ahí sus resultados, pum, 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 variaron. ¿Por qué? Porque acuérdense bien que calculan el incremento de delta BB, el decremento y el incremento de beta. Y el incremento de beta se va enormemente para arriba y altera toda la solución de esa bonita práctica que tenían. ¿Sí? Entonces, pues es una buena práctica.
pero que las fotografías no concuerdan con la consideración simple, fíjense, que hicieron por acá. ¿De acuerdo? Entonces son los detallitos que sí me gustaría, y ya lo aclaré con el otro y con este grupo también, para evitar ese problemita que me lo vayan a hacer en el examen, porque entonces se va a echar a perder ese examen. Fíjense, por un conceptito. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con esas soluciones, ¿de acuerdo? Y si hay alguna duda ahorita en el transcurso de estos días, aclárenlo, revisen todo, ¿de acuerdo? Para que no haya ningún error a la hora de su examen. Bueno, ya me salí de la plática, de la pregunta y quería simplemente hacer esos comentarios. Ajá. Entonces fue todo por la pregunta que hizo su compañero, ¿verdad? Y gracias por ella, ¿no? De que efectivamente la capacidad CMU está afectándonos la respuesta en frecuencia. Lo hemos dicho ahorita teóricamente. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Se vale, ya estamos ahorita en la sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Repasen bien su teoría. Por ejemplo, hicieron ya el ejemplo para el amplificador base común, me refiero ya a este. Ya sustituyeron todos los valores porque la red de polarización es la misma. La H y E, la beta, todo es lo mismo. ¿De acuerdo? Nada más tendré que hacer la transformación. En lugar de beta voy a poner alfa. Ya sé que alfa es igual a beta entre beta más 1. Como todo lo conozco para el emisor común, lo transfiero ahora al base común. ¿Sí? La Rx la divido entre beta más 1, la Rp la divido entre beta más 1 y la H y B me va a dar menor. Ya hicieron todo eso como ejercicio. Eso es el complemento. Pongo mi dibujo, pongo mi diagrama y lo comienzo a analizar y lo comienzo a desmenuzar para que efectivamente aquí, ¿qué les dije? ¿O qué se dice? Ah, bueno, aquí dice que la ganancia es esa. ¿Sí? Y el comentario que les hice es que esto es menor de la unidad. Ah, sí, es menor de la unidad. ¿Pero por qué? Y ahí está la razón, porque hay un mal acoplamiento. Si en esta fórmula yo hago RG igual, bueno, primero lo calculo tal y como está, ¿verdad? Y me voy a dar cuenta que esto pues va a tener una cierta relación, o sea, menor de la unidad. Lo constato yo, no porque me digan, sino porque yo lo comprobé. Y ahora digo, ah, bueno, ahora lo voy a acoplar inductivamente. ¿Eso qué significa? Que la RG la voy a hacer cero porque es un transformador de aislamiento. Si hago yo a RG igual con cero, este término no existe. Y si esto disminuye, ¡pum! Esto se va al orden de los cientos de ganancia. Entonces no tiene ganancia. Y cuando le quito la RG en la fórmula, se va a 1000, digo, a 1000, a 100. Fíjense, de 0 a, de 1 a 100. Nada más por el simple hecho de hacer RG igual con 0. ¿Y eso cómo lo interpreto? Como que en lugar de poner una resistencia del generador, ahora lo acoplo a través de un transformador de aislamiento, de acoplamiento, y el amplificador amplifica bonito. Lo que sí no va a tener va a ser ganancia en corriente, pero yo lo comprobé, eso es lo importante. Y así voy a comprobar que su impedancia de entrada y que su impedancia de salida, o sea, todo lo que me dijeron aquí platicadito y escrito, lo estoy comprobando porque yo sé ahora que efectivamente es eso, lo que yo mismo comprobé. Y así voy a hacerlo, ¿verdad? Para encontrar todas las características de mi amplificador y teóricamente, y puedo simularlo, repito, y teóricamente estoy encontrando, ¿verdad? Las capacidades o las frecuencias de corte, etcétera, etcétera, etcétera. Háganlo así, jóvenes, para que se den cuenta. Y de esos resultados, de esos análisis, ustedes sabrán hacer un resumen de las características principales, ¿verdad? Y así, creo que aquí es donde vimos esa, ¿no? Puse una tablita en donde están los valores más probables, por ejemplo, hacer una tablita así, miren, no con los parámetros H, sino con las características de ganancia, impedancia entrada, impedancia salida, ganancia en corriente, ganancia en voltaje, del emisor común, colector común, base común, y ese es el resumen que vale oro para ustedes, porque eso es lo que yo alumno saqué, no lo que me dijeron. Ojalá que hagan eso antes del examen para que en el examen en 10 minutos resuelvan este.
te los puedo asegurar. Bueno, entonces regresemos a la realidad. Es esta y vamos a terminar nuestro análisis de la configuración ahora colector común. Y ya nos falta poco. ¿Qué es lo que hemos dicho hasta este momento? Bueno, lo que hemos dicho hasta este momento, tanto de la configuración emisor común como base común, ¿verdad? Son que el amplificador base común no tiene ganancia en corriente porque es alfa, su función de transferencia, y el emisor común sí tiene ganancia en corriente. El emisor común tiene ganancia en voltaje y el base común, bien acoplado, también va a tener ganancia en voltaje. ¿Qué significa eso? Acoplamiento por transformador, o sea, inductivo. ¿Sí? Si no le pongo yo transformador de acoplamiento, lo dejo como está aquí, bueno, pues voy a estar obteniendo una medición, pero realmente el voltaje que estoy introduciendo así a la entrada va a ser de este tamaño por el mal acoplamiento que hay. Y esto es lo que me va a amplificar mi amplificador y entonces voy a ver que sí me da una ganancia con respecto de esta, pero no con respecto de esta, ¿verdad? O sea, todo eso es lo que tienen ustedes que comprobar. Bien, principalmente. Las impedancias de entrada pues son bajas, el del base común es HIB, ¿verdad? Y en el emisor común pues es aproximadamente RB. Así, muy burdamente, muy rápidamente, son las características de esos dos. Vamos a ver ahora qué pasa con la configuración colector común. Si se fijan, vamos a comenzar de nueva cuenta por el tema de polarización. Nada más les recuerdo, la primera pregunta que se hizo fue, ¿cuál es el circuito equivalente a corriente directa del transistor? Y hubo toda esa respuesta y toda esa serie de cálculos diciendo que era el circuito equivalente a corriente directa, en donde ahí nos dimos cuenta que los parámetros beta, o sea, HFE con subíndices mayúsculas, y el voltaje base emisor son los parámetros que dependen de la temperatura y hacen que mi red de polarización sea inestable. ¿Sí? Así comenzamos. Y llegamos entonces a establecer, llegamos a calcular cada uno de esos parámetros estáticos, el BBB y la HFE, y la ICO la despreciamos porque demostramos también que es un valor muy pequeño y puede ser despreciada. ¿De acuerdo? Y entonces llegamos al tema de decir, bueno, ahora vamos a polarizar. Ya que habíamos caracterizado al transistor desde el punto de vista de su circuito equivalente y sus valores obtenidos del manual y diciendo que sus valores dependen del punto de operación, entramos al tema de polarización. Y les dije, hay tres métodos de polarización, que son el diseño rápido, el de mínima distorsión y el de división de efectos, que son los mismos que aplicamos para la configuración base común, rápido, distorsión y división de efectos. Entonces, ayer llegamos a la conclusión de que si son los mismos métodos de polarización para el emisor común que para el base común, pues ahora que estamos diciendo que también son para válidos esos métodos de polarización para la configuración colector común. Entonces, implica que la red de polarización para el emisor común es la misma que para el colector común. Y de esto, pues ya lo estábamos comprobando, porque se acuerdan cuando estuvimos viendo configuración por configuración con base a los modelos gráficos que obtuvimos, dijimos que como los modelos gráficos tanto de entrada y de salida son aproximadamente los mismos que las del colector común, dijimos que los modelos gráficos de entrada y salida del amplificador de la configuración emisor común son los mismos que las del colector común. Si son los mismos, pues entonces el circuito de polarización en cuanto a la forma de polarizar serán las mismas. Y aquí estamos comprobándolo de manera diferente, mencionando que hay tres métodos de polarización y que lo que utilizamos para las otras dos configuraciones es exactamente la misma para el emisor común. En conclusión, podemos decir, ¿verdad? Como una conclusión general, el método de polarización, cualquiera de estos tres, es independiente de la configuración. Entonces, sacamos esa conclusión de el tema de polarización de un transistor. En general, entonces nosotros diríamos, bueno, en este curso vi y justifiqué, ¿verdad? Los tres métodos, pero que el que es más exacto
desde el punto de vista de tomar en cuenta las variaciones por temperatura de los parámetros internos del transistor fue el método de división de efectos. Y de estos otros dos métodos me di cuenta, ¿verdad?, de cuáles son sus características, etcétera. O sea, ya debe de haber una conclusión. Porque acuérdense que les dije, ¿verdad? Vamos a aplicar este método de división de efectos, que es el más completo. Pero de estos dos, ¿se acuerdan que les dije? Solamente vamos a tomar los valores típicos de BBB, o sea, el voltaje base emisor, y la HFE. Y acá no, ¿verdad? Vamos a estar tomando los mínimos, los máximos y los típicos. Y vamos a estar haciendo variaciones por manufactura, variaciones por temperatura y la combinación de los dos, que es el peor caso. Es más largo, es más exacto, es más teórico. Pero eso teórico, eso más exacto, ¿a qué se lleva en la práctica? Pues a que es más real esa red de polarización. Pero como una buena experiencia de este método y viendo cómo también puedo justificar estos métodos, en general yo les decía, los tres métodos son buenísimos, buenísimos, y son iguales de exactos, porque eso es lo que me está dejando la experiencia de la práctica anterior. ¿Sí? Eso es lo que me está dejando. Y entonces aquí, de aquí en adelante, ya sabemos que hay que polarizar el transistor, ya sabemos que las características que nos da el fabricante es para la configuración emisor común. ¿Por qué es para la configuración emisor común las características que nos da el transistor, el manual o el fabricante? Porque es la configuración que tiene tanto ganancia en voltaje como en ganancia en corriente. En pocas palabras, tiene ganancia en potencia. Y las otras dos, no tienen ganancia en potencia. Es decir, el base común no tiene ganancia en corriente, pero sí tiene ganancia en voltaje bien acoplado. ¿Sí? Y ahorita pues vamos a ver este. Por lo pronto, vamos a comenzar su análisis para tratar de concluir de manera general, muy general, las tres configuraciones. Estamos entonces de acuerdo que el método de polarización es independiente de la configuración, es independiente de la configuración emisor común, base común y colector común, porque los tres se polarizan con los mismos métodos o el mismo método. Ya estamos de acuerdo con eso, pues entonces ahora pasamos a la siguiente unidad. Esta fue la unidad número 3. La unidad número 4 pues viene siendo el tema de acoplamiento. ¿Sí? Un comentario. Miren, aquí podemos ver nosotros la configuración colector común. ¿Sí? Estamos viendo el circuito. Miren, está R1, R2, RC y RE. En la gran mayoría de las aplicaciones de esta configuración, ¿sí? El colector va directamente a la fuente, o sea, va a tierra, a señal, para que entonces el colector quede común tanto a la entrada como a la salida. Si en alguna de las configuraciones estamos tratándolo con RC, entonces implica que el nivel de referencia no es tierra, ¿verdad? Porque aquí cuando hacemos el análisis a señal, esto es tierra, ¿no? Se cortocircuita. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una resistencia RC, quiere decir que ese nivel de referencia va a estar siempre flotando, no con respecto a tierra, sino está flotando con respecto a un nivel de corriente directa. Puede ser que el circuito donde tenga aplicado eso, pues existe ese nivel y lo conservo para no alterar. Y entonces aparece mi resistencia de colector. Pero generalmente los análisis que se hacen en los libros, ¿verdad? Es que la RC no existe para que entonces se diga que el colector sí es común tanto a la entrada como a la salida. Si no hay un corto y existe una resistencia, entonces este va a ser mi nivel de referencia y aquí, voy a ponerlo así, va a haber un cierto voltaje. No está a nivel de referencia, sino se dice que está flotado. ¿Por qué? Porque este es mi común y está sobre un nivel, un voltaje que es el que hay aquí en RC, digamos, a 5 volts. Está flotando con 5 volts y tengo una conexión, ¿sí? Flotada, no referida al mismo punto de todo el circuito. ¿De acuerdo? Entonces, veámoslo como quieran, con una o sin esta. ¿De acuerdo? Lo general es sin esta. Entonces, vamos a ver qué tanto nos afecta en el análisis que vamos a hacer en cuanto a su acoplamiento. Aquí está otra vez. El acoplamiento quiere decir que a la red de polarización le vamos a acoplar capacitivamente un generador y una carga.
¿sí? Y entonces la siguiente pregunta que se hizo en esta unidad, ¿cuál es el circuito equivalente a corriente alterna de transistor para la configuración colector común? Y puesto que las características de entrada y salida son las mismas para ambos, entonces pues el circuito equivalente será el mismo que para el emisor común, o sea, el circuito equivalente híbrido pi. Ahí está, ahí está. Y ya que hicimos, y ya que obtuvimos esta respuesta, y ya que sabemos calcular cada uno de esos elementos, ¿sí?, que constituyen ese circuito equivalente, procedimos a dibujar nuestro circuito equivalente y a ver que efectivamente, otra vez, aparece una C mu, etcétera, 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 y entonces llegamos a decir, bueno, pues vamos a dibujar el circuito equivalente para ver qué es lo que está pasando en cuanto a la solución de este. Y entonces, aquí está el circuito equivalente utilizando el circuito híbrido pi. ¿Qué es lo que estamos utilizando el circuito híbrido pi? Si ustedes se fijan, solamente es a la Rx y a la Rpi. Fíjense bien, ¿eh? ¿Eh? Porque el capacitor CMU está aquí y la capacitancia CMU está acá y acá está el colector. Pero este colector dijimos que va a tierra o a través de una resistencia. ¿De acuerdo? Porque la salida se entra por base y se sale por emisor. Si se fijan, se entra por base y se sale por emisor. Y en el emisor tenemos aquí a C1, a C2, a C1, a C2 y a la resistencia de carga. Si se fijan. Entonces, no estamos conectando nada de la salida, sino simplemente estamos utilizando la entrada porque es en donde estamos cargando, en donde estamos conectando a nuestra resistencia de polarización y a la resistencia de carga acoplado capacitivamente. La diferencia que hay entre la configuración colector común y emisor común, en el circuito original lo podemos ver, es que en el colector común, fíjense bien, se entra por base y se sale por emisor. Esa es la configuración colector común. Y en la configuración emisor común se entra por base y se sale por colector. Esa es la diferencia entre una y otra. Por eso estamos ahorita aquí dibujando solamente la base y lo que es en sí el emisor. En el emisor va conectada una resistencia de emisor, aquí está, va conectada una resistencia de emisor y en el mismo emisor sale un capacitor, que es un alambrito ya, ¿verdad? Porque estamos haciendo el análisis en la banda de frecuencias medias y una resistencia de carga. Y en la base tenemos una RB, tenemos un capacitor C1, que es un corto, y nuestro generador. ¿De acuerdo? Entonces, viendo que no intervienen las capacidades Cpi y Cmu en la función de transferencia o en el análisis que vamos a hacer del circuito, pues entonces esas partes no intervienen. Y si no intervienen, ya se han de imaginar cuál es la respuesta en cuanto a respuesta en frecuencia, que va a ser muy grande. ¿Por qué? Porque no hay ningún efecto de retro a través de CMU. Bien, eso es lo que se dice teóricamente. Ahorita vamos a tratar de ver esto un poquito más teóricamente, pero que se aplique a lo que acabo de decir. Como tenemos entonces ya un circuito equivalente de nuestro transistor y un circuito de polarización de nuestro transistor, entonces recordarán que dividimos el análisis, ¿verdad?, de este circuito en tres partes. En la banda de frecuencias medias, ¿sí? En donde dijimos que los capacitores C1 y C2 se comportan como un cortocircuito y los capacitores CP y CMU como un circuito abierto. Es más, no nos interesan los del CPI y CMU porque ya sabíamos que ni siquiera los íbamos a tomar en cuenta porque no participan en el circuito equivalente, ¿verdad?, de esta configuración. Sí, pero los capacitores de complemento sí. ¿Ya? Entonces, aquí estaría el análisis. En la banda de frecuencias medias y con estas condiciones, entonces aquí estaría C1, se comporta como un cortocircuito, y C2 se comporta como un cortocircuito. ¿Sí? En la banda de frecuencias medias. Este es el circuito equivalente. Si se fijan, pues es el más simple de los dos que hemos visto con anterioridad. Solamente hay dos mallas, pero todavía lo podemos simplificar aplicándole el teorema de Thevenin. Si aplicamos el teorema de Thevenin, aquí está, es RB en paralelo con RG
y el voltaje V Thevenin es el voltaje que hay sobre RB, RB sobre RB más RG por VG, y ese es el V Thevenin. Y lo demás queda exactamente igual. Bueno, aquí simplemente lo que hemos hecho es de que estas dos resistencias están en paralelo. Entonces aquí está RE en paralelo con R carga y le hemos multiplicado por beta más 1. ¿Por qué por beta más 1? Porque lo que estamos haciendo aquí, que es reflejar la resistencia de emisor hacia la base para que por la malla esté fluyendo la corriente de base y no la corriente de emisor. Es lo que hemos hecho aquí. Y entonces vean el circuito a qué se reduce simplemente. El análisis a qué se reduce simplemente. Pues a obtener la relación salida entre entrada. O sea, salida entre entrada. Y nos quedó aquí simplemente un divisor de voltaje. Esa es la función de transferencia para el colector común. Y vean que si aplicamos la regla del divisor de voltaje, el voltaje de salida, ¿verdad? El voltaje de salida viene siendo igual a el elemento en cuestión. Ahí está el elemento en cuestión. Sobre la suma de los elementos, aquí está el elemento en cuestión, más Rx más Rpi, que es H y E, más Rb en paralelo con Rg por la excitación, que es B Thevenin. Si sustituimos el valor de B Thevenin, esto viene siendo igual a ¿quién? Pues a Rb sobre Rb más Rg, ¿verdad? Aquí está. Y este Vg lo paso al primer término, aquí está, dividiendo entre Vg, está multiplicando, pasa dividiendo, y los demás términos que están aquí. Si ustedes se fijan, si hacemos las consideraciones de que como RB es mucho mayor que RG, RB para nuestros ejemplos vale 5K y la RG pues a lo mejor vale 80 ohms o 50 ohms o 1K, bueno, pues entonces no es tan, si vale 1K, no es tan pequeño, pero si en lo general la resistencia interna de un generador normalizado es a 50 ohms, pues 50 ohms con respecto a 5 kilos, pues el valor de RG lo absorbe el valor de RB, y esta RB con esta RB aproximadamente nos da la unidad, ese término. Y si hacemos lo mismo acá, aquí tenemos que RE en paralelo con R de carga es de un valor, quizás tienda a ser el de RE, pero fíjense, está multiplicado por beta más 1, por 220 o 200. Entonces, este término va a ser mucho mayor que H y E. H y E son 2000 y RB en paralelo con RG es 50, o sea, son 2000 contra 300,000, pues entonces resulta ser pequeño. Y este término lo absorbe este. O sea, que aquí nos quedaría tanto en el numerador RE en paralelo con R de carga y RE en paralelo con R de carga por R beta. Aproximadamente nos da una ganancia de 1.